por tener más de 2.500 visitas en mi blog, por las modificaciones que ha sufrido la Carta Magna, especialmente las que constituyen un auténtico golpe de Estado insensato, porque a coup d'œil, así se le dice a los analistas, a los generales, sobre todo se aplica en el ejército, que con un vistazo captan y comprenden el escenario de la batalla. Se entiende que las andanadas en contra de la Constitución mexicana, que se celebró esta semana, el día 5 de febrero, representan un importante obstáculo para la plena consolidación del proyecto del neoliberalismo autoritario, y se mantiene además incólume el carácter subversivo de gran parte del texto de la Carta Magna. Por lo tanto, veamos el porqué de esta razón. Antes quiero mandar un saludo a mis amigos en Chicago y en Los Ángeles, California. Ariel, Ana, les envío un saludo. Esta semana, primera de febrero, ha sido una semana diferente por el puente que se acumuló al principio de la semana y que hizo que entonces los tiempos se retrasaran, y me dijeron el día de ayer por las redes sociales que estaban esperando el comentario que semanalmente subo a través de YouTube. Saludos Ariel, saludos Anita. Porque en el 90º aniversario, el 97º, el 97 aniversario de la promulgación de la Constitución Política Mexicana, es bueno recordar que no es lo mismo Constitución Política que Constitución Legal, que Constitución escrita o que Constitución real. Por ejemplo, esta semana también en todos los municipios se hizo el ritual de la colocación del bando municipal. A nivel de municipios, el bando municipal con carácter anual representa un fundamento legal que no corresponde a la realidad escrita, ni a la realidad real de este lugar y de estos municipios. Escucho reiteradamente por parte de aquellos que parece que viven en la simulación que Tejupilco es una ciudad. He usado un saludo desde Tejupilco, pueblo con espíritu, ¿verdad? Creo que en este momento, en este día, en esta semana, se ve más que nunca que Tejupilco es todo menos una ciudad. Un par de mantas amenazantes ha provocado que la gente, en lugar, amenazantes quién sabe por quién, y que entonces, en vez de actuar como ciudadanos, que es lo que le da carácter de ciudad a una comunidad política, se comporten como rancheros y como pueblerinos, y cada quien se esconda abajo de la cama. Por esa razón, cuando se da la afortunada coincidencia de que las diferentes concepciones de lo que es el fundamento de una nación sean equiparables, incluso lo mismo, justo y necesario, entonces estamos frente a un Estado político con una mayoría ciudadana gobernada conforme a un bien común, que es el común de todos, que no es lo que pasa en México, no es lo que pasa en Tejupilco. Tal es el caso del momento culminante de la Revolución Mexicana, la hora triunfal sobre los resabios del Porfirio Díaz, la usurpación de Victoriano Huerta, la codicia de los Estados Unidos y las ambiciones sin límites del Vaticano. México alcanzaba, con la sabiduría de sus constituyentes, para proporcionarse una constitución escrita de acuerdo al texto promulgado el 5 de febrero de 1917. Es la conjunción de la realidad política, los usos y costumbres, las leyes y la justicia. Es la hora del parto del monte de una nación que promulgaba una constitución revolucionaria, inédita, primogénita en materia de derechos sociales en todo el mundo, completamente íntegra. México es la primera constitución en el mundo que incorporó las garantías individuales y los derechos de los humanos que la habitamos en el articulado de nuestro documento magno, y que, a pesar de ser la primera y de estar por escrito, se aceptaron hace 20 años las condiciones impuestas por los Estados Unidos para que se creara una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una puerta por donde meterse las ambiciones imperiales de los gringos en el momento que lo quieran, para mañana
ya lo veremos, decir que los derechos de las petroleras que están extrayendo el oro negro que se encuentra en el subsuelo de México no se lo pueden arrebatar en caso de que llegara nuevamente otro mexicano de la estatura de Lázaro Cárdenas y decretara la aplicación de la Constitución. El espíritu sigue siendo subversivo. En México, a diferencia de los Estados Unidos, en donde la propiedad es privada y la apropiación es privada, a diferencia de algunos países orientales en donde la propiedad es privada pero la apropiación es pública, o bien de aquellos países todavía como Corea, como China, donde la propiedad es pública y la apropiación es pública, en México la propiedad es pública pero la apropiación es privada. Son las cuatro formas. En México la propiedad pertenece a la nación, aunque se rían toda esta sarta de idiotas que en los medios de comunicación nacionales lo ven como la nación, ¿no? La nación somos los que nacemos aquí. Y no tiene por qué haber otra cosa, ¿sí? Y la apropiación es privada, por concesión del Estado. Bueno, publiqué en el periódico El Monitor un análisis bastante extenso sobre la Constitución mexicana. Se encuentra disponible en mi blog, temascaltepec.blogspot.com, Cartas Sureñas también se llama. Se encuentra en las redes sociales, en mi página de Facebook, Guillermo García Escritor, Guillermo García. Se trata de que lo lean. 2.500 entradas, pues no es nada comparado con los 20 millones que tiene Lady Gaga, ¿verdad? Pero son muchas, 2.500 lecturas, y me da mucho gusto, me siento honrado. No sé quiénes son los que han leído esto, pero sí sé que son personas que, como muchos, estamos trabajando para hacer de la cultura el medio para transformar la realidad de México para un país de otra manera, y se necesita del concurso de todos. Pasa el tiempo muy rápido. Esta semana además llevé al aeropuerto internacional de la Ciudad de México a mi hija, que viajó junto con otro joven de aquí de Tejupilco, Josué Mejía, a Ecuador, a un viaje de negocios. Pude estar por allá y ver cómo la ciudad se mueve de una manera robótica, ¿verdad? Pero comí en unas cantinas con unas botanas extraordinarias, junto a la Cámara de Diputados antigua, lo que es la Asamblea Legislativa hoy en día. Hay unos negocios donde se come y se bebe muy económico. Está lleno de jóvenes, hombres y mujeres, homosexuales muchísimos, que cantan, bailan. El ambiente es muy festivo, muy animoso. Todo lo contrario a el miedo y el terror que impera en Tejupilco. No puede salir, ¿sí? Por favor. Pasé a visitar a mi hermano en la colonia Morelos, entré a la calle de Curtiduría. La calle estaba muy lúgubre, le faltaba mucha luz, como todo también. No se podía pasar, había muchos automóviles estacionados. Llegué, inmediatamente me fijé cómo me veían, me bajé y estaba el Clavos, estaba el Atos, estaba el Cuate, estaba el Perro, estaba Queña, y como si el tiempo no hubiera pasado, ¿sí? La solidaridad que existe en la Ciudad de México impide que pasen estas cosas que aterran hoy en día al sur del Estado de México. Se requiere que el presidente municipal salga a las calles, que camine entre la gente, que salude y que dé muestras de estar confiado. Para empezar, él mismo. Ver hoy en día Tejupilco lleno de jeeps, de policías y de armas y soldados y helicópteros, bueno, pues no es el país en el que yo quisiera vivir, ¿verdad? No es, y necesitamos que esfuerzos como el que también se dio la semana pasada. Se inauguró un parquecito aquí en el Rincón del Carmen, hubo un evento. Lástima que se metió una asociación internacional que se llama, no sé qué, pero el lema es Yes We Can, que es el mismo lema que usa Barack Obama, el negro gringo, para decir como lema de campaña que nosotros sí podemos. Es el mismo lema, se llama We Can, ¿no? Le quitaron el Yes, We Can, y está patrocinada por TV Azteca, TV Apesta, por Monsanto, por JP Morgan y compañías transnacionales, ¿verdad?
que bueno, apoyaron un pequeño esfuerzo, lo cual es bueno. Yo felicito al maestro Pavel, el director de esa escuela, y 7 maestros más que desconozco sus nombres, pero sé que es la plantilla docente, pero sobre todo a los muchachos, estudiantes que se animaron, y a sus papás. Eso es lo que hay que hacer, sin necesidad de que venga una corporación multinacional a decirnos cómo hacerlo. La organización ciudadana tiene que ser espontánea, natural y libre. A eso yo apuesto, a eso los invito, para eso nos fundamos como México en 1917. Gracias.